pensar la matemática en la escuela y por qué nos sale como primera respuesta cuando pensamos en qué hacemos en la clase de matemática, resolver problemas. Entonces, ¿por qué hablamos de problemas en matemática? Por otro lado, una segunda parte donde vamos a trabajar respecto de las secuencias de actividades con problemas y cuentas y distintos tipos de tareas, y una tercera parte donde nos vamos a quedar pensando hasta el próximo encuentro algunas preguntas y también alguna tarea para recuperar la semana próxima con ya los equipos y el trabajo por ciclos. Y durante nuestra primera parte de la jornada vamos a poder discutir también algunas cuestiones con un compañero que se va a estar sumando prontamente, que es Cristian Cosio, que forma parte del equipo de Primaria Digital, con quien vamos a discutir algunas cuestiones respecto de otros recursos más allá de los libros escolares. Así que iniciemos con nuestra primera parte, que tiene que ver con la matemática en la escuela y por qué hablamos de problemas. Como venimos compartiendo y estas ideas de, bueno, en matemática hacemos problemas, lo que pensamos cuando pensamos en matemática y lo que subyace un poco esta idea es que el conocimiento matemático, como ocurre con otros conocimientos de otros campos culturales en general, se genera y se transforma en distintos momentos históricos. Y este conocimiento que se genera en diálogo con los problemas de esos momentos históricos y con las sociedades y culturas. Ahora, cuando alguien quiere estudiar una situación determinada o interactuar con ella, ¿no? Se empieza a formular preguntas. Yo, ante una situación que no puedo resolver, me genero preguntas. Y para responder a estas preguntas, me refiero tanto al mundo natural que me rodea como a la matemática como instrumento. A partir de eso, yo lo que empiezo a generar son modelos matemáticos conocidos o nuevos que construyo para dar respuesta a estos problemas. ¿En qué estoy pensando cuando digo esto? Pienso, por ejemplo, en las operaciones, ¿no? Si yo conozco las operaciones matemáticas, por ejemplo, la suma, si yo tengo una bolsa en la que digo que tengo 4 chapitas y agrego 3 chapitas, yo digo que hay 7 chapitas, sin necesidad de contarlas uno a uno. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque yo, Victoria, sé que hay un modelo matemático que es la suma, que si yo hago 4 más 3, eso da por resultado 7 y no necesito recurrir al conteo uno a uno. Hay un modelo matemático al que yo reconozco como válido por detrás que sustenta esta forma de accionar que tengo. Entonces, cuando pensamos en alguna característica de la matemática como ciencia, es una ciencia en la que se utilizan modelos que son conocidos o modelos que se construyen nuevos. La suma es un modelo conocido dentro de la matemática que será nuevo para los chicos cuando se acercan por primera vez en el aula. Y por eso decimos muchas veces esta frase que solemos repetir, ¿no? De que construyan conocimientos nuevos para ellos. Son nuevos para ellos porque efectivamente para un niño y una niña la suma como conocimiento es nuevo, no para la matemática como ciencia. Entonces, en algunos casos se aplicarán reglas conocidas y en otros elaborarán conjeturas, provocarán reglas a ver si sirven o no sirven, las comprobarán, ¿no? Argumentarán. Y con todas estas conclusiones van a responder las preguntas que se plantearon inicialmente. Ahora, tanto la creación de los modelos como su mejora abonan en tanto yo puedo comunicar esos descubrimientos, ¿no? Ningún modelo funciona si yo no puedo compartirlo con otros. Entonces, este proceso de construcción de modelos también relaciona las conclusiones que yo puedo ir elaborando con otros, construyendo con otros y con otros. Entonces acá tenemos un rasgo muy característico y específico de la matemática, que es un modo particular de pensar y de proceder, y por otro lado, características particulares de relacionarnos con esta ciencia, que tiene que ver con esta construcción que creemos que es colectiva. A partir de acá, lo que queríamos proponerles pensar a ustedes es, bueno, ¿qué sucede con la actividad matemática cuando pensamos en qué es un problema? Entonces, les queríamos preguntar si los problemas o las situaciones que tenemos acá son o no son problemas, y si podemos decir por qué creemos que son o que no son problemas. ¿Bien? Es decir, no vale solamente con decir el primero es un problema, sino
por qué creo que es un problema o por qué no. Cuando yo hace un ratito les decía, hagámoslo interactivo, como no podemos abrir micrófonos porque estamos a través de YouTube, les propongo que a través del chat comencemos a pensar esto, ¿no? Yo los voy a ir leyendo, así entre todos podemos ir compartiendo pareceres. El primero dice, Juan tenía 747 medialunas y se comió 598, ¿cuántas medialunas le quedaron por comer? Debajo aparece un algoritmo que está resuelto y dice, le quedaron por comer 199 medialunas, pero la mamá no lo dejó comer más porque se iba a empachar. El siguiente dice, intenten explicar cómo hacen para estar seguros de que un cuarto de 20 medialunas son 5 medialunas. En la foto que sigue dice, reduzca las siguientes fracciones, y aparece 12 doceavos, y se ve como 12 doceavos va reduciendo su tamaño, lo mismo con 8 cuartos, lo mismo con 6 medios, y lo mismo sucede con 4 medios. Debajo tenemos la transcripción del que leí, ¿bien? Y acá tenemos 2 fotografías más de producciones que dice 18 menos 9, recurre a un algoritmo, ¿no? A un modelo, y entonces voy a tomar palabras prestadas que solemos utilizar en el aula, le pide prestado al compañero, y resulta que le vuelve a quedar 18 menos 9. Bueno, Euge, que está atenta al chat, nos podrá decir si van llegando los primeros pareceres. Sí, tenemos, bueno, buenas tardes a todos y a todas que no me presenté. Estoy acá leyendo los comentarios, Vicky, y aparece que todos son problemas porque hay una incógnita. Aparece el asunto del conflicto cognitivo. En todos hay un conflicto que hay que resolver. Todos presentan una situación y hay que buscar la forma de llegar a resolver de una manera correcta, dice Rosario. Todos tienen un planteo con alguna cuestión a resolver, son todos problemas por ahora. Algunos son ejercicios y otros son problemas, dice Angélica. Los 3 últimos son algoritmos. Angélica, ¿explica por qué cree eso? No explica, dice que algunos son ejercicios y otros son problemas, pero ahí Angélica puede desarrollar. La vamos a invitar, Angélica, así se anima a desarrollar un poco más. Y mirá lo que dice Paula, dice, un problema es tal porque tiene solución. Si no tiene solución, es una situación. Varias cosas salieron ahí, ¿no? Los 3 últimos son algoritmos, dice Griselda, y los primeros son situaciones reales. Bien, o sea que parecería haber una diferencia entre el contexto intramatemático o el algoritmo y los contextos por fuera de la matemática, los extramatemáticos. Sí, Elizabeth agrega que algunos son cuentas sueltas, ¿eso no sería un problema? Le pregunto a Elizabeth y a los demás, ¿no? Falta que la situación sea contextualizada, y algo ahí con lo que venías diciendo, Vicky, de los contextos. Se habla de nuevo de desafío. Bueno, voy a tomar algunas de estas primeras cuestiones, sin llegar todavía a conclusiones acabadas que me parece que podemos ir construyendo entre todos y todos los que estamos presentes. Respecto de los contextos, acá tenemos un primer aspecto a considerar, ¿no? Cuando pensamos con qué es un problema en matemática. Sin dudas, podemos definir problemas en contextos extramatemáticos y también en contextos intramatemáticos, ¿no? Y dentro de los extramatemáticos podemos pensar cuán atadas esas situaciones están a la realidad, ¿no? Si son de semirrealidad, si realmente vamos a ir a investigar una situación. Y cuando digo vamos a ir a investigar una situación, también pienso en otras situaciones, en situaciones que no voy a usar, voy a usar una palabra particular que es cotidianas y no rutinarias de la escuela. ¿Por qué situaciones cotidianas? Hay cosas que hacemos cotidianamente en la escuela. Por ejemplo, tomar asistencia. Si yo lo tomo como algo del cotidiano de la escuela y entonces lo problematizo para que contemos cuántos hay, porque tenemos que repartir fotocopias y le voy a pedir a alguien agarrar tantas hojas como compañeritos, entonces estoy generando una situación cotidiana en la que
se ve enfrentado a contar y elegir cuántos hay en forma exacta. Si fuese una rutina, es algo iterativo donde no hay reflexión, ¿bien? Por eso usé la palabra cotidianas y no la rutinaria. Eso sería un contexto extramatemático, cotidiano de la escuela, ¿bien? En donde hay una cuestión real, y digo que real puede ser una situación cotidiana, porque en general pensamos problemas reales con cuestiones que para los chicos son un poco más complejas. Entonces, esta es una situación abarcable para un niño de primer ciclo, una niña de primer ciclo. Y están los de semirrealidad, ¿no? Como el caso de las medialunas. Damos por supuesto que este grupo de chicos y de chicas al que se les puso este problema o esta situación, conocen lo que son las medialunas. Ahora, en este contexto de semirrealidad hay algo que marcaban en los comentarios, que es que conocen lo que son las medialunas, conoce el algoritmo, ¿no? Porque ustedes mencionaban el algoritmo, lo resuelve, hace 797 menos 198, y aparentemente ahí no estaría teniendo ninguna dificultad, porque puede dar la respuesta 199, pero hay algo de ese estudiante que le está haciendo al menos ruido, voy a usar esa palabra. Dice, le quedaron por comer 199 medialunas, pero la mamá no la dejó comer más porque se iba a empachar. Hay una cuestión del contexto de semirrealidad que estamos llevando que interfiere en el problema que está resolviendo, ¿no? Cuando da la respuesta dice, bueno, el algoritmo que hay que hacer es este y yo te muestro que lo sé hacer. Pero este contexto que me estás poniendo, es raro que una persona se coma 199 medialunas, ¿no? Entonces ahí el mismo estudiante o la misma chico nos está alertando de una cuestión de los contextos cuando elegimos situaciones, ¿no? Cuando algo es un problema, cuando el contexto es realmente cercano, ¿y qué le da la cercanía a ese contexto? ¿La cercanía se la dan las medialunas o se la da la cantidad de medialunas que se va a comer una sola persona? Acá Vicky hacen una pregunta al respecto de eso, porque preguntan, ¿los cálculos aislados pueden ser problemas? Faltaría el contexto, comentan. Tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Vuelvo con esto que decía hace un rato. ¿Los cálculos aislados pueden o no pueden ser un problema? Miremos el cálculo que está ahí abajo, ya que tenemos ahí un cálculo aislado, ¿no? 18 menos 9, eso es un cálculo aislado. Supongamos que en un aula, ¿no? En un primer ciclo, proponemos resolver esta cuenta. Resolvamos 18 menos 9. Si solo vive el algoritmo, ¿qué sucede si uno mira la imagen que está a continuación? Volvemos a iterar, ¿no? El 18 menos 9. Ahora, si hacemos hablar al sistema de numeración, ¿qué es lo que nos está diciendo este algoritmo? Acá hay algo con el canje, ¿no? Con el cómo canjeo ese 18, cómo hago esa descomposición de estos números, porque hay algo que el algoritmo me está enfrentando. Entonces, tal vez la pregunta no tiene que ver con el contexto, porque yo podría decirle, para responder, ¿no? Juan tenía 18 medialunas y se come 9. ¿Cuántas les quedó? Y la cuenta va a volver a ser 18 menos 9. Entonces ahí el problema no está dado por las medialunas, está dado por cómo resolvemos con los conocimientos que tenemos 18 menos 9. ¿Qué pasa si usamos solo el algoritmo? ¿Qué pasa si usamos otros procedimientos? ¿Cómo descomponemos el 18 para que funcione? Y en el cómo descomponemos, u otros procedimientos, estoy pensando en la descomposición para un niño que puede hacerlo, pero también estoy pensando en, me paro y voy al cuadro de números, me paro en el 18 y cuento para atrás, ¿no? O me paro en el 9 y veo cuántas se comió para llegar a 18, digo, porque también tenemos estas lecturas. Entonces, me parece, y pensando con ustedes, que los contextos abonan algunas veces a la creación de situaciones, porque por ahí hacen más tangible algunas cuestiones, pero también a veces es válido discutir sobre los algoritmos, ¿no? Y cómo los generamos, y cuándo son válidos, cuándo son económicos, y cuándo son económicos otros procedimientos de cálculo. Y creo que esto tiene que ver con la intencionalidad que tenemos con los problemas que estamos eligiendo, qué es lo que queremos enseñar. Acá Juliana aporta que con lo que estás describiendo, si el algoritmo es una dificultad para el estudiante, se convierte en un problema intramatemático, dice Juliana. Me parece que ibas como por este lado, ¿no? Podemos pensar en contextos diversos, pero en cuanto la cuenta que tengo que resolver es 18 menos 9 y me encuentro con esta dificultad, se convirtió en un problema en sí mismo. ¿Cómo salir de esta dificultad? Claro, cómo salir, y también
sin buscar extremos, ¿no? Ni los problemas con contextos no aportan a la enseñanza, ni solo los algoritmos no aportan a la enseñanza, sino la cuestión es cómo usamos los problemas en contexto y cómo usamos los problemas intramatemáticos para que generen reflexión respecto a esta creación de modelos, ¿no? Para que efectivamente el algoritmo, en este caso, porque estamos hablando de esto porque está en la imagen, sea un modelo válido para las y los estudiantes, y no sea una cuestión impuesta que cuando quiero resolver con algo que me impusieron, me encuentro con este obstáculo epistemológico, si se quiere, ¿no? Es un obstáculo propio del conocimiento, propio del algoritmo. Y creo que lo mismo ocurre en el caso de reducir las fracciones, ¿no? Hay ciertas palabras que utilizamos que en el lenguaje matemático nosotros le damos un significado, y en el cultural y en el social que circulan, ahí hay otro, y entonces, bueno, ¿qué quiere decir reducir las fracciones? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos con este signo igual? ¿Qué sentido tiene en un campo numérico y en el otro? ¿Cuándo hablamos de igual? ¿Cuándo hablamos de equivalente? ¿No? Esto de equivalente, igual valor. Que tenga igual valor no necesariamente quiera decir que lo vea expresado simbólicamente de la misma forma. Entonces, poder discutir con los chicos y las chicas del segundo ciclo estas cuestiones también tiene que ver con problematizar, y creo que el problema o la cuestión no está en lo chistoso, ¿no? Acá de que reduce en tamaño, sino en, bueno, ¿qué queremos decir en matemática cuando hablamos de reducir? ¿Y por qué esto per se, solo, aislado, sería un problema para los estudiantes? ¿Es un problema decirles reduzcan fracciones y dar una lista de fracciones a reducir? ¿Cuál es el sentido de hacer eso en matemática? ¿Para qué lo hacemos? Bueno, aunque si no, avanzamos un poco más, ¿les parece? Tenemos algunos más para discutir. Avancemos, que hay un par más, ¿no? Sí. Tenemos algunas propuestas más para seguir pensando si estas propuestas son o no son problemas en matemática. Dice la primera: una soga de 524 centímetros es cortada desde uno de sus extremos en trozos de 26 centímetros y desde el otro de sus extremos en trozos de 32 centímetros. Las personas que realizan estos cortes proceden alternativamente, comenzando la persona que hace los cortes de 26 centímetros. ¿Cuál de las dos personas retirará el último pedazo de soga? ¿Cuántos pedazos de soga se llevarán entre los dos? Por debajo tenemos una situación donde no hay enunciado aparente, ¿no? Hay una situación, una imagen, una fotografía de una sala, en donde vemos que están jugando en una mesa, están agrupados, y hay un dado y hay unos huevitos que están juntando. Parecería ser un juego. Y después dice, soluciono problemas, es el título, y dice, un perro que persigue un automóvil recorre 20 metros al norte y 30 metros al oeste. ¿Cuál es la posición final del perro con respecto al punto donde comenzó? Y la producción del estudiante es un afiche, un cartel, que dice 10.000 pesos, se busca Firulais. Y por último tenemos una serie de situaciones que dice teclados y pantallas, y tiene propuestas para realizar con recursos digitales. Entonces, nuevamente preguntarles si consideran, ¿qué piensan respecto de estas 4 situaciones que tenemos acá? ¿Qué podríamos decir? Mientras esperamos que comenten estos últimos, siguen llegando comentarios de lo ridículo del problema de las medialunas, lo ridículo de plantear un problema como el de las medialunas. Acá Guillermo dice, este parece ser un problema que ofrece resistencia, no sé a cuál se referirá, si al de la soga o a cuál, por ahí Guillermo nos puede aclarar. Reducir fracciones también, en mis alumnos producía resistencia, así que puede ser también. El de la soga, dice Guillermo. De la soga, Guillermo, muy bien. Hay que sentarse y sacar una hoja para resolver ese, ¿no? Mi favorito igual es el de Firulais. Resolver el problema lo resolvió. Claro. El segundo parece ser un juego, comentan acá también. ¿Y en ese caso será un problema ese juego? Acá algunas cuestiones, ¿no? Sin adelantarnos a contenidos o temas que vamos a tratar en los encuentros siguientes, pero el problema de la soga, que parece tener esta complejidad de, bueno, cómo lo trabajamos, sin adelantarme a pensar cómo lo trabajamos,
Lo que tiene este tipo de enunciados es que admite variedad de estrategias de resolución. Algunas que pueden ser más artesanales y otras que pueden ser más convencionales. Cuando yo leía el problema, hice a propósito un juego de manos que voy a reiterar, hice este dibujo de la soga y empecé a hacer así y empecé a hacer así. Fue intencional y tiene que ver con algo de la gestión del problema, ¿no? y corporal, y que uno puede decidir hacerlo o no hacerlo, ¿no? Yo puedo imaginarme a un niño o una niña tomando esa soga y empezar haciendo cortes, y entonces eso podría ser una forma de resolución. Y ahí la discusión está, y volviendo a lo que decíamos al inicio cuando empezamos el encuentro, en qué consideramos modelo matemático y qué no. Y cómo avanzan estos modelos matemáticos hasta llegar a los algoritmos. Si solamente damos por válido como modelo el algoritmo, entonces es posible que el movimiento en la clase sea, escribo un algoritmo y aplíquenlo, y no generamos un movimiento en el cual construyamos distintas estrategias y veamos cómo llegamos a una más eficiente, a la que podemos llegar en una clase o a la que podemos llegar a lo largo de un ciclo escolar, ¿no? Entonces ahí hay una primera cuestión a pensar respecto de los enunciados y de los problemas. Y con esto que decía Guillermo en el chat, también hay un aspecto a considerar cuando uno piensa los problemas, que es esta cercanía o lejanía de los problemas respecto del grupo de estudiantes al cual lo estoy ofreciendo, ¿no? Efectivamente hay un conocimiento que el docente tiene respecto de su grupo de estudiantes y un saber de la práctica, ¿no? De la práctica profesional, que hace que, digamos, este problema sí y este problema no en este momento, o este problema sí porque van a poder llegar con este tipo de procedimientos artesanales y tal vez más adelante evolucionarán a otros, ¿no? Como empezar a tener, a poder hacer estas apreciaciones respecto de los enunciados. Otra cuestión que tiene el problema de la soga, y ya sin decir más nada, es que no resulta evidente el cálculo que permite resolverlo, como sí pasaba con el de las medialunas, ¿no? Juan tenía 197, 147 medialunas y se comía 500 y pico, no me acuerdo, pero ahí es como, bueno, me quitan, es una resta. Acá en el problema de la soga, bueno, no sé, no es tan claro qué operación aritmética debería ser para poder resolver este problema. Y por otro lado, este problema, el de la soga, favorece un trabajo de búsqueda, de exploración, de ensayo y error, que tiene que ver con este hacer matemática, con esta construcción de la ciencia de la que hablábamos al inicio, ¿no? Cuando decimos la matemática es una ciencia, una construcción social, bueno, tiene que ver con estas prácticas y cómo hago para que estas prácticas efectivamente se desarrollen en el aula, cómo desarrollar situaciones problemáticas potentes que permitan estas situaciones. Lo mismo sucede con los juegos, ¿no? En la clase de matemática. Si miramos con atención la imagen que que mostramos acá, la fotografía de sala que mostramos acá, los juegos son un recurso más para pensar posibles problemas. Y si vemos acá, el juego que estaban haciendo era lanzar el dado y tomar tantos huevitos como indicaba el dado, había una cuestión de correspondencia, término a término, que era lo que usaban en general respecto de la cara del dado que veían. Algunos pocos niños lograban subitizar, es decir, mirar el número y darse cuenta que era un 5, que es lo que hacemos nosotros. En general muchos cuentan puntito por puntito y levantan los huevitos, pero si observan ahí, van a ver que la intervención docente fue, bueno, escribí cuántos huevitos agarraste. Y hay un niño, que es el niño que está en la parte inferior izquierda de la imagen, que escribe el número 8, mientras que hay otro que están haciendo palotes. Bien, entonces también se constituyen estas situaciones en, bueno, hay distintas formas de proceder y también hay distintas formas de escribir. Y cómo avanzamos desde escrituras menos convencionales a escrituras convencionales. ¿En qué punto me cansé de hacer palotes y busquemos un símbolo que represente esta cantidad? Y cómo logramos cuando decimos, bueno, entonces adquirió el concepto del número, ¿no? Sabe lo que es un número. Las dos escrituras, los palitos, o dibujar los huevitos, o escribir el número 8, son números, lo que nos están mostrando son distintos acercamientos. Y ahí está en la gestión docente respecto del juego, ¿no? Si me quedo en jugar y nada más, o qué propongo, qué preguntas les propongo para ver hasta dónde llega cada uno. Y después lo que decía Eugenia, ¿no? Bajo el título Soluciono problemas, hizo un flyer.
bueno, solucionó el problema, porque si el problema es dónde está Firulais, y yo salgo a buscarlo, ¿no? Entonces, lo traíamos porque estas cuestiones que parecen graciosas, pero que tienen que ver por qué entendemos por solucionar problemas, ¿no? Si solucionar un problema en matemática es hacer un flyer, no porque hacer un flyer esté mal, sino que lo que decimos es, o si hay estas actividades de exploro, trabajo con otros, intento resolver, hay errores que el mismo problema me los devuelve y entonces interacciono con el problema. Y por último, las imágenes de teclados y pantallas, ¿no? Que son de una serie de cuadernos del Ministerio de Educación que se llamó Serie Reencuentros, que está disponible en Educar, en donde en forma transversal trabajábamos con el equipo de primaria digital, propuestas en donde ambas áreas, matemática y primaria digital, tensionaban didácticamente la inclusión de la tecnología en la clase de matemática. Y lo traemos como un recurso más, ¿no? Decíamos, los libros escolares son un recurso, los juegos son un recurso, los enunciados y los contextos son recursos. Bueno, tenemos este otro recurso que tiene que ver con los recursos tecnológicos. Euge. Bueno, te transmito lo que se viene hablando en el chat. Por un lado, se habla mucho de el juego como puede ser un problema. Ninguno dice el juego es un problema, por lo que estoy viendo todos dicen el juego puede ser un problema. Algunos hablan de problemas y juego como categoría aparte. Después hay comentarios muy, muy vinculados a lo que estabas diciendo, ¿no? Como, esperá que lo quiero encontrar, que decía, el problema se va a generar cuando, dice Melissa, son problemas cuando genera un conflicto cognitivo con lo que el niño trae como idea previa, ¿no? Había otro comentario que decía, hay que generarle la necesidad, acá está, Fabiana, generar la necesidad de resolverlo y que el problema sea accesible, que viene un poco en relación con lo que venías diciendo, Vicky, de el docente tomando decisiones de qué problema sí y qué problema no, ¿no? Tiene que haber cierta accesibilidad en ese problema para que el chico o la chica empiece a poder desplegar un procedimiento posible, ¿no? Si está muy lejos de sus conocimientos o de lo que tiene disponible, que es la sensación que me da a mí el de Firulais, ¿no? Como es un planteo que ese niño o esa niña dijo, y yo te hago un flyer, te resuelvo el problema, pero ahí no me meto porque me queda un poco lejos. Es la sensación que me da a mí con esas respuestas, porque es distinto al de las medialunas, que lo respondió, pero igual te agregó que el contexto no tenía mucho sentido. El de Firulais ya directamente ni lo intentó, ¿no? Entonces hay algo ahí de que le quedó lejos, de que no fue un problema matemático para ese niño. Se habla mucho del material concreto y las actividades lúdicas para primer ciclo. Este justo es un juego que parece ser de primer ciclo, pero juegos puede haber a lo largo de todo el nivel primario. Son problemas porque generan necesidad de recurrir a saberes, dice Norma, y estrategias que el estudiante tiene, que deben generar interés, aparece acá, es la primera vez que aparece. Debe generar interés e inquietud el problema. Si no genera interés, ¿qué hacemos? Me quedo pensando en algunas cosas. La primera que tiene que ver con qué problema los problemas cuando tenemos que estar cerca, ¿no? Esta cuestión que decíamos de que convoquen, pero además que sean accesibles a los conocimientos, cuando tenemos 25, 20, 30 niños y niñas, ¿no? Entonces tiene que ser un problema lo suficientemente amplio, abarcativo, en tanto a las estrategias que puedan desarrollar para resolverlo, para que realmente los convoque a todos y a todas. Y creo que ese es el desafío que nos convoca cuando pensamos los problemas en matemática. Y me cuidé mucho durante todo el tiempo que iba hablando en no usar la palabra bueno o malo problema, ¿no? Porque el problema no es ni bueno ni malo. No se trata de adjetivar a los problemas y decir esta es una buena propuesta o esta es una mala propuesta, sino que son adecuadas o inadecuadas a ese grupo en ese momento particular. Y tal vez en este momento el problema de Firulais no es el adecuado para este niño, pero en algún momento cuando trabaje
con norte, oeste, sur, metros, bueno, tal vez pueda acceder. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver y que lo traigo con que ninguna de estas propuestas que están acá son buenas o malas propuestas en sí, por sí solas, sino que tienen que ver con estas cuestiones que están trayendo. Sí me quedo pensando respecto de los juegos, cuando pensamos con distintas situaciones generadoras de problemas, ¿no? En matemática. Y bueno, si una situación generadora de problema es un enunciado, y parece que en eso todos acordamos, ¿no? Si hay un enunciado y hay una cuenta, nos quedamos tranquilos de que eso es un problema. Bueno, si hay un juego, tal vez por ahí también sea generador de problema, pero tiene que ver con qué preguntas y sobre todo qué estrategias desarrollan los chicos para jugar, cuando juegan, ¿no? Y lo mismo pasa cuando resuelven un enunciado. Y después nos podemos meter a mirar esos enunciados y jugar con esto que hacíamos hace un rato de los contextos, de si es adecuado o no es adecuado el contexto, de si necesariamente todo tiene que estar contextualizado o no, pero tiene que ver en definitiva con esto, con los recursos que tienen para resolver y las estrategias que los invita a desplegar. Y con esto sí, esto que decía Eugenia, parecería ser que en el primer ciclo está bien visto jugar, y en el segundo ciclo perdemos esta idea de juego, y los recursos materiales que llevamos al aula de matemática en general tienen que ver con estos saberes que nos permite desplegar. Pienso en los billetes en el primer ciclo, que es algo que es popular, ¿no? Todos acordamos en el uso de billetes, o la mayoría, ¿no?, que usan billetes. Bueno, no usamos billetes solo porque son de circulación social. Hay algo que tiene esa circulación social, que es que a nadie se nos ocurre partir un billete. ¿Qué tenemos que hacer? Canjearlo, lo cambiamos, y ese canje es el que me permite en el 18 menos 9 decir a este 18 no lo puedo partir, lo tengo que canjear en 10 más 8 o en la cantidad de moneditas o billetes que sean. El billete es la excusa para pensar los canjes en el sistema de numeración. Entonces, se basa en una característica del contenido. Pasa lo mismo con otros juegos que podemos usar en el segundo ciclo. Estoy pensando en juegos como La Pulga y el Gato, y traigo juegos que están en cuadernos para el aula y en contenidos que pueden ir a buscar y que van a estar disponibles en el aula virtual. En la serie Reencuentros también hay juegos tanto en primer y segundo ciclo que tensionan ciertos saberes y que proponen a los estudiantes de desplegar estrategias. Bueno, para avanzar, porque si no me voy a quedar acá hablando toda la tarde. Entre los recursos que teníamos, hay uno de los recursos que son los recursos digitales. Nos interesa particularmente detenernos y hacer un zoom en estos recursos, y está Cristian acompañándonos hoy, que lo presenté hace un ratito, es un compañero del equipo de primaria de educación digital, y bueno, vamos a conversar un poco respecto a qué sucede cuando enseñamos en matemática con recursos digitales y cómo pensamos los recursos digitales como fuentes de problemas. Cristian, no sé si soy yo, pero no te escucho. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, ahí está. Ah, perfecto. Entonces esperen que voy a... Ahora. Bárbaro. Bien, como decía Victoria, así como se pueden aplicar distintos recursos en el aula, ya habló de los juegos, bueno, en general estamos hablando de problemas, también se pueden agregar recursos digitales para poder usarlo como fuentes de problemas. Ahora lo que voy a hacer va a ser enunciar algunas herramientas que quizá ustedes conozcan, quizá no. Empezamos con una muy conocida, que es la planilla de cálculo. En este caso acá es algo tipo Excel. ¿Sí? Es una actividad que es, por ejemplo, para hacer una estadística simple de una encuesta dentro de un curso, en la escuela, hacerla en diferentes grados. También puedo usar una planilla, por ejemplo, para buscar regularidades en los números. Y esto también suele ser un recurso que se usa en el aula. Esta tabla, hacerla con nuestros alumnos y alumnas en el aula para que vean, bueno, qué pasa cuando alineamos de esta manera los números del 1 al 99. Bueno, aprovechamos el recurso digital para que puedan ir como acomodando los números. Capaz en papel es más difícil de verlo, todos estos números juntos, pero si uno va acomodando una planilla, en un momento van a llegar a ver que existen estas regularidades en los números. Después, otra de las cosas que también se usa como recurso en el aula es el uso de la calculadora. Esto obviamente no tiene nada de nuevo, pero acá a propósito aparece la calculadora digital, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente con la calculadora física? Bueno, más allá de ser digital versus física,
es que, bueno, primero varias cosas. Entre ellas, hoy en día, que es algo que se usa mucho, que es el copiar y pegar. Yo puedo copiar y pegar cuentas, puedo, por ejemplo, trabajar con el celular y también con la computadora. Sí, y obviamente hay todo un montón de actividades donde se aprovecha la calculadora como un recurso en el aula, así que no hay nada nuevo que contarles ahí. Pero bueno, la calculadora digital o en el celular, la computadora o en el celular es una de las cosas que podemos usar en el aula como un recurso posible para trabajar con problemas. Otra de las cosas que también tenemos es los ejercicios de programación. Y acá, por ejemplo, les estoy mostrando un ejercicio de una herramienta que se llama pilas bloques, está dentro del programa que se llama Programar de la Fundación Sadowski, donde, por ejemplo, en este desafío, es una herramienta que se presentan desafíos de programación, donde hay instrucciones que tienen que poner los alumnos y alumnas. Este es un ejercicio de primer ciclo, eh, según lo que está en la herramienta. Igual la herramienta no es tan claro primer ciclo, segundo ciclo como de primaria, pero está expuesto de esa manera. Y acá, por ejemplo, tienen estas 4 instrucciones de mover, pintar para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, y se les pide que completen este dibujo que está acá con la llama. ¿Sí? Entonces acá se tiene que ver, por ejemplo, cuántas tienen que hacer una vez a la derecha, una vez arriba, otra vez a la derecha y una vez abajo. Es un recurso posible, por ejemplo, para hablar de cantidades. Fíjense que acá lo que falta pintar es solamente estas 4 partes, el resto ya está pintado. ¿Sí? Otra de las cosas que aparecen son los juegos. Juegos tipo Minecraft, esto seguramente ustedes los conocen, o de otro tipo, no importa en sí el juego en particular, pero la idea es que podemos aprovechar los juegos en el aula. Hay que ver bien, ahora después vamos a hacer algunas aclaraciones, porque no cualquier juego termina siendo útil o termina aportando algo a la clase, pero esta es una de las posibles fuentes de problemas para trabajar en el aula. Otra de las cosas que también son muy conocidas, que es el juego con cartas. Así como uno puede trabajar con cartas, con tableros, con juegos de mesa en general en el aula, yo puedo trabajar con estas cosas de manera digital. ¿Sí? De hecho, el trabajo con tableros y con juegos y con fichas y demás nos parece un recurso muy valioso desde el punto de vista de lo digital, porque son cosas que nuestros alumnos y alumnas usan. Hay una vuelta a los juegos de mesa y en particular a los juegos de mesa en su versión digital. Estas son posibles fuentes de problemas. No es que todas les pueden ser útiles a toda la gente, no todas son iguales de efectivas. Entonces, ahora la duda que nos queda es, ¿qué criterios tenemos en cuenta al momento de elegir las herramientas o los recursos digitales en general? Pues yo puedo trabajar con videos, puedo trabajar con cosas que no son en sí herramientas u otros recursos digitales. Bueno, ¿qué criterios que tengo que tomar en cuenta al momento de elegir qué herramientas usar, qué recursos digitales usar? Bueno, una de las cosas que es clave es que sea adecuado al contexto que queremos, en el cual estamos trabajando en el aula y qué estrategia estamos eligiendo. Por ejemplo, algo se habla en un momento de, por ejemplo, puedo usar una herramienta de programación, no sé si la gente que está acá lo puede contar en el chat, si conoce una herramienta que se llama Scratch. Si alguien hizo algo de programación, seguramente la conocerá porque es muy usada y también en su versión de Scratch Junior se usa mucho. Uno de los problemas que tiene Scratch es que tiene un montón de funcionalidades, es una herramienta muy compleja. No es que es difícil de usar, es compleja, tiene muchas partes. Entonces, si nosotros queremos trabajar con esta herramienta u otras similares y queremos que se trabaje en un contexto de exploración y de indagación, quizá darles de golpe una herramienta que tiene un montón de botoncitos, cositas para poner y es infinito lo que se puede poner, literalmente es infinito, quizá no es lo más adecuado para esa estrategia que yo elegí para el aula. Yo quiero trabajar en un enfoque de indagación. Entonces, por ejemplo, ahí quizá no es la mejor herramienta para eso. Quizá tendría que usar una herramienta un poquito más acotada, por ejemplo, como pilas bloques, en ese sentido es una herramienta donde presenta desafíos súper acotados y donde tengo solamente los bloques con órdenes, con instrucciones, que solamente es los que necesito usar y nada más. Es algo bien enfocado. Entonces, eso quizás es más adecuado para un contexto en el cual yo quiero que indaguen y que prueben y que no se pierdan en un mar de complejidades de la herramienta. Después, em, una cosa que también es muy importante, enseñar a usar una herramienta o un recurso digital en general no es un contenido en sí mismo. ¿Sí? Estamos hablando del lado de una clase de matemática o de otras disciplinas también. O sea, el hecho de que usemos una herramienta de programación en el aula de matemática o un juego no es en sí un contenido. ¿Sí? Nos importa usarlo en tanto enriquece lo que nuestra propuesta de enseñanza.
O sea, qué es lo que queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar, qué estrategias queremos seguir. Si no suma eso, la verdad que no aporta. O sea, poner una herramienta digital, porque sí, en realidad termina siendo contraproducente. Relacionado con eso es esto que está acá, que es que si nosotros tenemos que tener como docentes, tenemos que tener presente y también tenemos que dejar en claro a nuestros alumnos y alumnas por qué estamos usando la herramienta o este recurso digital y por qué no lo hacemos en papel, en un afiche, en el pizarrón, en el cuaderno u otra cosa que ya veníamos usando que no tiene que ser un recurso digital, ¿sí? Esto es muy importante. Agregar un recurso digital porque sí, porque hay que darlo, que a veces pasa lamentablemente, o porque queda bien o queda llamativo, es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque si uno no deja en claro cuál es uno no evidencia el sentido de usar una herramienta digital, se corre el riesgo de que de cara a nuestros alumnos y alumnas, que es lo más importante, se vea como algo forzado, algo accesorio. Digo, si yo lo saco, lo pongo, me da lo mismo porque en realidad no está aportando nada nuevo. Por eso es un gran problema cuando se trabajan con recursos digitales, ¿sí? Cintia, Después, Cristian, perdón, interrumpo ¿podemos volver atrás? Que así digo alguna, estaba sí, pensando mientras que hablabas, no te quería interrumpir porque te veía no, está bien. avanzar en el punteo. Pensaba cuando hablabas de los contextos en los que queremos enseñar y de que los recursos digitales no son un instrumento en sí mismo, que es algo que en matemática las y los maestros tenemos incorporado cuando pensamos, por ejemplo, hace un rato que hablábamos de los juegos, ¿no? Que también podemos jugar en entornos digitales, pero los juegos per se tampoco, cuando enseñamos las reglas de un juego, la regla de un juego en sí no es un contenido en sí mismo, lo que nos interesa son las estrategias. Entonces, con los recursos digitales, en definitiva, lo que pasa es lo mismo. Lo que nos interesa desde el punto de vista de los contenidos enseñados en matemática tiene que ver con eso, con qué estrategia favorece y cuáles no. Y cuando Cristian decía aquello que enriquece a la propuesta de enseñanza, y yo pensaba en las calculadoras digitales, bueno, a veces en estas calculadoras, si se puede ya preformatear que alguna tecla no ande, ¿no? Y vuelvo al 18 menos 9, ¿cómo resuelvo 18 menos 9 en una calculadora si no anda tal tecla, si no anda la tecla del 9? No sé. Entonces, invitarlos a hacer descomposiciones de los números, a ver qué pasa con las propiedades. No se trata solo de enriquecer la propuesta, y no la enriquezco en sí solo por el aporte del recurso digital, sino porque me está permitiendo poner en juego propiedades de las operaciones. Lo mismo sucede con los recorridos, ¿no? Yo veía hace un rato que vos explicabas filas bloques, y qué es lo que pasa cuando un niño, una niña entra en ese entorno y tiene que empezar a pensar de izquierda a la derecha, arriba, abajo, en un entorno virtual. ¿Y qué sucede con eso, con los contenidos matemáticos? ¿Dónde es el arriba en un entorno virtual y dónde es el arriba en el entorno natural, ¿no? Entonces estas son cuestiones que se ponen en juego y que tenemos que pensar didácticamente las maestras y los maestros cuando pensamos en incluir recursos digitales. Estas cosas que no te Bien. quería interrumpir en el momento. No, Gracias. no, perfecto, pero de hecho es totalmente el caso de los juegos de mesa, por ejemplo, que sí, digo, sin olvidándose de la computadora, o sea, también pasa algo análogo como vos comentabas, a veces son los juegos de mesa, cualquier otro juego que se quiera hacer en el aula, si no queda claro cuál es el aporte, es lo mismo que pasa con lo digital. El problema es que lo digital a veces queda bien mostrar lo que se usa, porque bueno, es bueno que, entre comillas, es bueno que se use la computadora, así que totalmente, sí, sí. De hecho, en general, una buena estrategia va a incluir una digital, digo, de agregar cosas digitales, va a incluir una buena interrelación, una buena mezcla entre ir mezclando algo físico, algo escrito en el cuaderno, algo digital, recursos digitales en general, digamos, ni solo el recurso digital aporta nada y tampoco un recurso suelto ahí, desconectado del resto, tampoco va a aportar algo. Bien, y relacionado a los juegos, que habíamos puesto una captura de Minecraft, pero hablamos de juegos en general. Los juegos en general donde uno no es que uno armó el juego, entonces uno sabe exactamente, tiene un entorno controlado, donde tipo con lo que pasaba con pilas bloques, que yo les contaba que hay desafíos totalmente acotados, uno no sabe cómo va a derivar la interacción de los alumnos y alumnas con la herramienta. Entonces, en ese caso, aunque nosotros como docentes no lo podemos controlar, digo, más allá de la cantidad de alumnos y alumnas que tengamos, se complica el control de la interacción de nuestros alumnos con las herramientas, corremos un gran riesgo que es el de generar dispersión. ¿Sí? Y que aparte se pierda el foco bueno, nos estamos divirtiendo, sí, está todo muy lindo, pero bueno, la idea es que el recurso digital tiene que servir como medio para potenciar el aprendizaje.
en general estamos hablando de recursos digitales, pero acá en particular en los juegos se nota mucho eso, que a veces eh, generamos un contexto de diversión que es totalmente bueno para el aprendizaje y de distensión que también es bueno, más en temas como matemática, que a veces hay a los chicos y a las chicas les suele generar, les suele costar a veces a priori la matemática, o le tienen cierto miedo. Entonces, está bueno tener un contexto de diversión y distensión, pero no tenemos que perder el foco de la clase. ¿Sí? Entonces, es muy lindo usar juegos o lo que sea, juegos de computadora, estoy hablando con el celular, pero tenemos que tener cuidado con esta falta de control de la interacción, que como docentes es un riesgo. Otra cosa relacionada, muy relacionada con esto, es lo del tema con los juegos, y tiene que ver mucho con programación también, con lo que les mostraba antes de pilas bloques, es que evitemos trabajar con problemas o con herramientas en sí que solamente se resuelvan a prueba y error. O sea, ¿a qué viene esto? ¿Es buena la prueba y error? Sí, es bueno. El problema es cuando solamente con la herramienta estamos trabajando prueba y error. Por ejemplo, no sé, tenemos que un juego en el cual hay que repartir cartas y que, no sé, hay 6 personajes y tenemos que darle la misma cantidad de cartas a los 6 personajes. Bueno, y capaz algún alumno puede agarrar y empezar a tirar, en el juego, empezar a tirar cartas para todos lados hasta que en un momento el juego les dice, ganaste, sí, le pegaste, le diste a cada uno la cantidad que tenía. Bueno, ¿está aprendiendo cómo dividir en 6? Alguno dirá que sí, pero bueno, el punto clave es que si queda ahí la actividad y el juego muere ahí y no sacamos más jugo de esa actividad, lo dudo, dudo que estemos sacando con limpio. Entonces es clave que se reflexione y se sistematice lo que sea que se ejercitó con ese juego. Eso es muy importante. No solamente con los juegos, pero en particular con los juegos donde es mucho más amplio lo que uno puede hacer, o con herramientas tipo Scratch, como les contaba, que uno puede programar, pero puede programar cualquier cosa. Es importante dedicarle tiempo a reflexionar y sistematizar lo que sea que se ejercitó con esa herramienta. Es imprescindible, específicamente. Y una cosa relacionada para la gente que dijo que conoce Scratch, seguramente les pasó en un aula que en vez de hacer el ejercicio que ustedes les plantearon a sus alumnos y alumnas, que se pusieron a jugar poniéndole soniditos, sonidito del gato al personaje de Scratch. Si a alguien le resuena eso, bueno, esa es una de las cosas que no está bueno que ocurra en el aula, sino que queremos enfocarnos en la actividad en la cual nos motivó a usar esa herramienta. Sí, Entonces, les o vamos en a dejar esto de una... la gestión, Sí, perdón, Cristian, en esto de la gestión de los problemas, también si estas cosas suceden, gestionar el tiempo suficiente cuando proponemos estos recursos para saber que esto va a suceder. Muchas veces decimos, si llevamos dados, sabemos que van a estar lanzando el dado y miran, bueno, gestionar un tiempo de la clase lo suficientemente adecuado para que esto suceda y luego dé pie a trabajar en matemática. Porque para que las características del recurso no hagan que después el recurso se deje de lado, ¿no? Digo, hay cuestiones que tienen que ver con concentrarnos en aquello que favorecen el trabajo matemático y pensar siempre en nuestro rol desde la gestión. Y tienen que ver con estas preguntas que nos vas a invitar a pensar ahora. y sí, es clave que lo que sea que propongamos como recurso digital esté integrado al resto de las cosas que hacemos. Si no, como decía Victoria, eso se deja de usar. De hecho, estas preguntas que vienen ahora son preguntas disparadoras para que uno reflexione como docente cómo evaluar estas herramientas. Entonces, una cosa que parece obvia, pero bueno, conozco bien la herramienta o el recurso que quiero usar. Hay cosas como usar videos en general, que en general uno se suele manejar, no hay tanto que aprender como docente uno de la herramienta, aunque hay detalles de cómo aprovechar mejor los videos que uno podría aprenderlo, pero que es una herramienta para programar cuando uno no sabe programar, uno puede aprender eso. No es algo tan trivial de ponerla y que eso sea exitoso en el aula. Entonces, si no lo conozco, ¿lo puedo aprender de una manera suficiente, con un cierto nivel como para poder usarlo en el aula? Volviendo a lo que les contaba antes de un contexto de exploración e indagación, donde yo quiero, bueno, que se enfrenten a la herramienta, va a llegar un punto en el cual van a decir, profe, ¿y esto qué es? ¿Cómo hago tal cosa? O esto que hice acá, ¿qué es? Bueno, si uno no tiene muy clara la herramienta, como les decía, en particular en herramientas complejas que tienen muchas partes, termina siendo contraproducente. Entonces, eso que a priori venía a aportar algo a mi estrategia de enseñanza de temas de matemática, de problemas de matemática, al final termina siendo contraproducente porque yo no puedo responder una pregunta de que se sale 1 milímetro de lo que yo quería hacer en el aula. Entonces tengo que conocer bien la herramienta. Parece obvio, pero es una cosa que termina generando problemas cuando uno implementa herramientas. Después,
¿tiene sentido meter esta herramienta acá o este recurso que yo quiero agregar? Tiene que ver con todo lo que hablamos antes, ¿sí? ¿Es necesario? ¿Lo puedo reemplazar con otra cosa que ya conocemos? Solamente decir que uso una herramienta porque o sea, el aporte es, estoy usando una herramienta, no es una justificación suficiente. Enriquece la propuesta de enseñanza, esto es como un resumen de lo que estuvimos pensando antes. Enriquece en el sentido de, bueno, me permite mirar este mismo tipo de problemas desde otro aspecto, me permite, en vez de trabajarlo, yo trabajé antes con papeles y ahora lo quiero trabajar con la computadora, o trabajé con números y lo quiero trabajar con objetos y los puedo manipular de forma digital. Bueno, en este caso sí, quizá a priori está enriqueciendo. Ahora, si la herramienta está porque sí, no está a priori, no está enriqueciendo. Tenemos que tener en claro también de pensarlo, por lo menos rápidamente, cómo es que lo voy a aprovechar para enriquecer la propuesta de enseñanza. Otra cosa que es muy importante, que es que el programa que estamos usando o la herramienta digital que estamos usando, ¿está accesible y está disponible para su uso? ¿A qué viene esto? A veces hay software, programas, que uno los tiene solamente en el aula de la escuela. Y las familias o los alumnos no tienen forma de acceder a esa cosa fuera del aula. O a veces están instalados en un laboratorio y nadie más los tiene, o son programas muy viejos y no se consiguen más. Las herramientas que usamos también tienen que ser cosas que estén accesibles y disponibles para que, por ejemplo, cuando quieren hacer la tarea o quieren replicar lo que hicieron en el aula, las familias lo puedan usar. Entonces eso es clave también, no usar software que no existe más, o quizás software pagos que no se consiguen, o que tienen que conseguirse de algún otro lado de una manera irregular. Ahí viene también, después en algún momento lo podemos comentar, hay herramientas de uso libre, como el software libre, eh, que están pensadas para usarse, que estén disponibles, que se puedan modificar y comprenderse en profundidad. Es una solución posible a esto. ¿Sí? Hay muchas herramientas de uso libre. Después, algo que está último, pero no es menor, ustedes seguramente conocen que en el año 2018 el Consejo Federal de Educación aprobó los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica. Eso requiere que de manera transversal, en todas las jurisdicciones, se implementen estos contenidos en todos los niveles de la educación obligatoria. Acá estamos hablando de primaria, pero digo, abarca todos los niveles obligatorios. Bueno, esta herramienta que estoy usando, quizá no tiene que ver directo con alguno de los temas, o sea, no me aporta un tema nuevo de matemática, pero sí me permite resolver o trabajar con un tema en el cual estoy obligado a trabajar, porque me lo pide el diseño curricular de mi jurisdicción, que tienen que ver con contenidos de educación digital, programación y robótica. Bueno, eso también es una justificación, es una cosa a pensar, y además de las cosas que estuvimos hablando antes. Después vamos a trabajar esto de los NAP, de educación digital, programación y robótica, en los próximos 2 encuentros, con primer ciclo y segundo ciclo, para ver casos específicos de algunos ejemplos de herramientas a usar en el aula para los contenidos específicamente de primer ciclo y segundo ciclo, a partir de lo que está indicado en los NAP de educación digital, programación y robótica. Todas Bien. estas cuestiones que fuimos compartiendo, que tienen que ver con las distintas fuentes de problemas, que pueden ser los juegos, los recursos digitales, los enunciados intra y extra matemáticos, bueno, y otras cuestiones que fuimos trabajando y compartiendo durante la tarde, tienen que ver con qué consideramos que es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué creemos que es un problema? ¿Qué son los problemas? Y voy a intentar recuperar algunas de las cuestiones que estuvieron diciendo, organizando como en 2 grandes aspectos. Una situación constituye un problema cuando cumple 2 condiciones que mencionamos a lo largo de este primer recorrido. Cuando tiene sentido para las y los alumnos, porque es interpretable de los conocimientos previos que poseen, y por otro lado, cuando posee un desafío cuya resolución les permite aproximarse a un nuevo conocimiento que tiene que ver con ese contenido que estoy intencionalmente enseñando, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar de este error central y de la intencionalidad de la enseñanza en el nivel primario, que desde allí seleccionamos los recursos que llevamos al aula. Entonces, como está esta intencionalidad, lo que queremos es esto, ¿no? Constituir situaciones, se constituyen en problemas matemáticos cuando tienen sentidos y cuando presentan un desafío. Que progresivamente los va a invitar a aproximarse a este conocimiento. Ahora, lo que nos convoca a pensar es, bueno, ¿qué lugar ocupan los problemas en la enseñanza de la matemática
¿Y por qué pensamos entonces que son un recurso importante en la enseñanza? Cuando la enseñanza de la matemática se plantea desde un lugar en el cual solamente hacer matemática es reproducir un algoritmo o hacer aquello que vi hacer a alguien más experto que yo, porque en esto todos coincidimos que los docentes somos más expertos que nuestros estudiantes respecto de la matemática, y entonces hay ahí una simetría respecto del saber, ¿no? Y si yo muestro este algoritmo o esto es así, bueno, sabe más, será así. Entonces, si yo reproduzco un saber experto, si eso es hacer matemática, o si hacer matemática se aprende haciendo, y en este aprender haciendo, y en este juego de palabras que tiene que ver con estas circunstancias en las que les proponemos hacer matemática, ¿no? Que produzcan conocimientos, que se enfrenten a los problemas, que puedan debatir, que con intervenciones del maestro puedan finalmente reconocer ese conocimiento como parte de aquello que saben. Y por otro lado, trabajar solo resolviendo problemas sin explicar o fundamentar matemáticamente también es insuficiente. Quienes trabajan de este modo, ¿no? Y sin duda están todo el tiempo salpicando de problema en problema, los estamos exponiendo a una situación constante de incertidumbre en la que nunca terminamos de institucionalizar aquello que sabemos. Entonces, tenemos que gestionar otros momentos que acompañan a la resolución de problemas que tienen que ver con estos momentos de validación, de argumentación y finalmente de institucionalización, ¿no? Tenemos que poder preguntarle a un alumno en algún momento del proceso de enseñanza qué aprendiste hasta ahora, y ese que aprendiste que dé de respuesta, además de algunas prácticas, un conocimiento matemático. Digo además de algunas prácticas porque cuando esta forma de hacer matemáticas se hace en la escuela y uno le pregunta a un niño o una niña ¿qué aprendiste? Te dicen, aprendí a trabajar, aprendí que puedo trabajar con mis compañeros, que resolvemos en grupo. Bueno, eso forma parte de esta práctica que queremos, ¿no? Pero además de eso, y otra cosa, aprendí a restar. Sé que puedo restar de este modo. Hoy sé, mira, puedo dividir, bueno, pueden dar cuenta de aquello que aprendieron y lo pueden explicar. Entonces, además de resolver problemas, gestionar otras instancias. Y por otro lado, el trabajo que implica volver sobre lo realizado, ¿no? Sobre lo realizado por uno mismo y sobre lo realizado por los compañeros. Esto de volver sobre lo que hicimos siempre exige brindar explicaciones, reconocer, sistematizar, poner en juego aquellas estrategias que usé para resolver los problemas y de qué forma obtuve un resultado. Sin este procedimiento... Acá, Vicky, sí, perdón, te interrumpo porque retomo comentarios que venían desde la exposición de Cristian, interesantes, que dicen, ¿no?, que muchas veces el juego, que lo decían en el formato digital, pero podría aplicar también al juego analógico, digamos, es que muchas veces invita a resolver, a ganar por prueba y error, ¿no? Por ensayo y error, lo decía Cristian incluso con los juegos. Sí, entonces el problema es, o la matemática está en qué hacemos con esa estrategia, porque si no hay, decían también docentes más arriba en el chat, que todo juego tiene que venir acompañado de algo más, ¿no? La matemática aparece después de jugar, o mientras jugamos, ¿no? Pero siempre pensando en que no está mal en sí que haya prueba y error, pero no va a dejar de haberlo en tanto no le pidamos otra cosa a los chicos y a las chicas, ¿no? En tanto no se sistematice o no haya instancias de discusión sobre ese juego, en donde, bueno, el ensayo y error no te sirva para resolverlo, digamos, tengas que dar explicaciones, tengas que argumentar, o tengas que resolver alguna situación en la que si probás 3 veces, no ganás, ¿no? Digamos, hacer ese salto en donde pasamos del juego a una situación de estudio matemático. Sí, salto que sin duda tiene que ver con las preguntas que nos hacemos los docentes cuando nos enfrentamos a un recurso, ¿no? Me parece que cuando nos enfrentamos a cualquier recurso, sobre todo en matemática, porque estamos hablando hoy de esto y que tiene que ver con la resolución de problemas, una de las preguntas que nos hacemos es qué estrategias y qué prácticas matemáticas promueve, y si la única que promueve o si lo que promueve, lo que prevalece es la prueba y error, bueno, pues entonces tal vez no sea el recurso indicado para trabajar con determinados contenidos matemáticos.
Digo esto porque suele suceder que encontramos juegos en donde el juego solo repite o con una cruz roja o con un cuadrado rojo está mal. Bueno, entonces ahí hay un tratamiento del error que no es el que estamos proponiendo en el aula. Entonces esto tiene que ver con, bueno, elijo este recurso o busco otro. Cristian decía, bueno, hay ciertas páginas donde se puede programar tal cosa, bueno, tal vez tenga que ver con encontrarle esa vuelta por otro lado. Él hablaba de que sea un recurso y no incorporarlo porque sí, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto. Cuando incorporamos algo, lo incorporamos observando estas variables didácticas que se juegan. Así como en el enunciado de las medialunas, mirábamos o nos reíamos y después pensábamos respecto de la cantidad de medialunas, bueno, lo mismo sucede con estas otras variables en cualquier juego o con cualquier recurso. Y me parece fundamental cuando pensamos eso en los problemas en la clase de matemática, ¿no? Y que entendemos por problema. Totalmente, acá Amira trae la intencionalidad, que toda propuesta tiene que tener su intencionalidad, ¿no? El propósito, esto que también decía Cristian hace un rato, voy a elegir este recurso, ¿por qué? ¿En qué me sirve? No usarlo por usarlo, sino siempre mandando el propósito didáctico y pedagógico del recurso que vamos a usar. Y acá Beatriz valora el juego en los plurigrados, por la experiencia de compartir, de interactuar, de poner en común lo aprendido a través del juego como recurso valioso en los plurigrados. Acá volvemos de nuevo con este criterio que mirábamos de los enunciados amplios, ¿no? Los juegos permiten eso, como si es un juego que favorece o que permite ser jugado desde varias estrategias, eso permite que niños que tienen un conocimiento más avanzado, con niños que todavía tienen conocimientos más artesanales, puedan jugar juntos, e incluso que se puedan explicar qué es lo que están haciendo. Y ahí ambos avanzan en sus conocimientos, ¿no? Porque el que tiene conocimientos todavía más rudimentarios tiene que poder ponerlos en palabras y explicarlos, y se va acercando así hacia formas de proceder que sean más eficaces en el sentido de más acotadas, y aquel que ya logra formas de jugar, pero que son estrategias matemáticas para resolver, más cercanas al conocimiento científico o el conocimiento matemático escolar, bueno, pues entonces también pone la argumentación en juego. Y acá tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuándo producimos estos momentos de gestión? ¿No? Yo pensaba hace un rato mientras que hablábamos de proponer otras actividades más allá de resolver problemas, y a veces esas actividades se dan en estos mismos intercambios que generamos. No es que en esta clase resolvemos problemas y la clase que viene voy a generar momentos de intercambio. Eso puede ser una posible secuenciación, pero también puede haber otras. Ni tampoco tiene que suceder que en una misma clase juego, argumento e institucionalizo, ¿no? Podemos hoy jugar y institucionalizaremos en 2, 3, 4, 5 clases, veremos. Lo que sí tenemos que tener en claro es esta idea de secuenciación y hacia dónde vamos cuando proponemos problemas y recursos, sin duda. Bueno, y avanzando un poquito con esto, traíamos para pensar, y para que esto no se transforme en un monólogo de nuevo, un problema, vamos a decir que es un problema, y dice: Mario decidió compartir con sus amigos los 107 caramelos que le quedaban en una bolsa que había llevado para el desayuno. En su aula había 12 alumnos, pensó que lo mejor era que todos tuviesen la misma cantidad. ¿Cuántos recibió cada uno? Le sobraron. Y vemos, ¿no?, que ante ese problema hay, y lo voy a decir, diversidad de estrategias. ¿Bien? ¿Qué podemos ver en estas diversas estrategias? Las voy a leer. Voy a empezar por la que tiene el lápiz rojo en vertical. Dice 107 menos 12, y va restando menos 12, ¿no? 95, menos 12, 83, menos 12, y va haciendo, incluso hace toda la fila y no le entra, y entonces hace una flecha que continúa hacia arriba y termina de escribir menos 12, y dice, recibieron 8 caramelos, porque sacó 8 veces 12, ¿no? El procedimiento que le continúa dice 12 por 10, 120, no, dice 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, 12 por 7, 84, 12 por 8, 96, 12 por 9, 108, y agarra el 12 por 8 y dice, les dio 8. En el que sigue, se ve, a diferencia del primero, que hay sumas, ¿no? Va sumando hasta llegar a 108.
Y el último dice, un amigo 12, 2 amigos 24, 4 amigos 48, 8 amigos 96 y sobran. Si uno empieza a pensar qué estrategias se están poniendo en juego, decíamos, tienen que compartir 107 caramelos, ¿no? Y dice que hay 12 alumnos, y la pregunta es cuánto recibió cada uno y si les sobraron. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué cálculo resuelve este problema? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué es lo que sale de estas estrategias? A mí se me ocurren cosas, pero primero me gustaría leerlos, que Eugenia los lea, porque yo no estoy pudiendo, pero Eugenia puede. Y ponerles voz. Cuando pensamos este problema, estas resoluciones iniciales, que están acá, son de un tercer grado, y uno piensa y dice, bueno, si yo tengo 107 para compartir entre 12, ahí hay un cálculo que resuelve, una operación aritmética que resuelva, que volviendo a esto de los modelos que decíamos al principio, la división claramente resuelve, ¿no? Porque tengo 107 para dividir entre 12. Sin embargo, estudiantes que aún no han accedido a ese conocimiento encuentran otros modelos que funcionan. Y en esto de que funcionan, son modelos que conocen, ¿no? Tienen un conocimiento previo que hace que funcione, pero efectivamente, como muchos estamos pensando, ¿no? Y como yo dije, es tan larga la cuenta, ¿no? Que llega un momento, bueno, me cansé, fui sacando 12, fui sacando 12, fui sacando 12, o voy sumando de a 12 a lo que tengo, o pruebo con la multiplicación. Sé multiplicar por 10. Entonces, si 12 por 10, ¿qué quiere decir? 12 amigos, y a cada uno le doy 10 caramelos, pero me dio 120. No, me pasé porque yo tenía 107. Entonces tengo que probar otra cantidad. ¿Y qué hizo? Bueno, probé con la mitad, a ver si les doy 5 caramelos, y bueno, hace un tanteo por las tablas, ¿no? Entonces, hay estrategias asociadas al campo aditivo, ¿no? A la adición y a la sustracción, que permiten resolver este problema. Hay estrategias ligadas al campo multiplicativo que también las permiten resolver, como las de tantear en las tablas, o pensar en dobles. A un amigo le doy 12, entonces a 2 amigos les doy 24, entonces a 4 amigos les doy 48, y a 8 amigos les doy 96. Y en esto que hablábamos de los problemas, acá hay una idea de proporcionalidad que, si bien no voy a institucionalizar en este año, se está usando con esta relación de dobles, ¿no? En esta idea de cómo voy construyendo a lo largo de los ciclos, de los ciclos escolares, primer y segundo ciclo, los saberes. No agoto la división en un año en particular, o la multiplicación o la suma y la resta en un año en particular, sino que primero voy trabajando con Teo de distintas estrategias. Instalo las operaciones. Ahora, cuando instalé la suma y la resta, llegué a un mojón, sé sumar y restar, puedo decir que sé sumar y restar, eso se transforma en un saber que me va a permitir acceder a nuevos saberes, ¿no? Y entonces, si pasamos y pensamos este mismo problema con chicos más grandes, vamos a ver otras resoluciones, en donde lo que cambia no es la situación, sino que lo que cambian son los saberes disponibles. Yo ya sé restar, ya resté muchas veces, y entonces como sé restar y sé que hay un algoritmo, hay algo que me permite resolver, bueno, puedo empezar por estas estrategias, ¿no? Como la que está hacia la derecha del pizarrón. 107 dividido 12, estoy repartiendo entre 12. Y voy restando. Estas restas sucesivas que tienen que ver con lo que yo hacía, con lo que yo venía haciendo en matemática, con lo que hacía en tercer grado. Y que tiene que ver también, ¿no? con después poder ir acotando este algoritmo. De estas cuestiones vamos a trabajar la semana que viene y la otra, tanto en primer ciclo como en segundo ciclo. Vamos a pensar este tipo de problemas y cómo nos permiten ir avanzando la resolución de problemas en un campo y en otro, que terminan siendo la constitución de los distintos saberes a lo largo de todo el nivel. Van a encontrar, tanto en primer ciclo como en segundo ciclo, dentro del aula virtual, propuestas para resolver, que las van a tener cada uno en su aula. Lo que les vamos a pedir es que accedan a un enlace, que es un formulario, para que compartan algunas ideas de acá hasta la semana que viene, y cuando nos volvamos a encontrar, las retomamos para seguir pensando. Nos hemos quedado sin tiempo, teníamos muchas cosas más para compartir, pero creo que ha sido muy lindo el intercambio y poder detenernos a leernos y pensar juntos. Así que yo me voy contenta. Vicky, agrego una cosita que me diste pie con la tarea y con los comentarios que están saliendo en el chat, que están
admirados por las resoluciones de los niños y niñas de estas imágenes. Por ejemplo, les encanta cuando escribe no, les parecen súper creativas las resoluciones, y me quedaba pensando en esto que decías vos de cómo en lo que los chicos anotan y las chicas anotan, aparece escondido los conocimientos que tienen disponibles, ¿no? Muchos docentes acá hablan de que es un problema que se resuelve con una división, que aparentemente todavía no la conocen como estrategia, y que sí se puede sistematizar después de esta diversidad de procedimientos, dice una docente por acá, en la manera más económica o más corta de resolverlo, que será después la división. Y me quedaba pensando en esto de la tarea que tienen que hacer para el encuentro que viene, que es ustedes resolver un problema, que le pongamos particular atención en cómo anotamos y en lo que anotamos, porque después, para retomarlo en el encuentro, nos va a servir como insumo de qué estrategias, con qué conocimientos se está trabajando en cada una de las estrategias, ¿no? No sabe lo mismo necesariamente, o no tiene disponible lo mismo el niño que resuelve restando, el niño que resuelve multiplicando, el niño que hace la tablita de 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, ¿no? Digo, cada procedimiento está demostrando distintos conocimientos. Entonces, les propongo que presten particular atención en lo que anotan y lo que van a mandar como resolución a los problemas. Fíjense que las respuestas acá podrían haber sido 8 y nos perdíamos de todo esto, ¿no? De todo esto que fueron anotando los chicos y las chicas en lo que les estamos mostrando. Bueno, despedir a todo el equipo. Espero que haya sido una jornada enriquecedora para quienes estuvieron del otro lado, para que nos miren en diferido, y nos encontramos la semana que viene. Seguramente por ahí serán otras caras, pero todos pensando en esto mismo, que es la resolución de problemas